verlos por acá. Hola muchachos, ¿cómo están los que se acaban de conectar? Bueno, entonces muchachos, luego de haber tenido la sesión anterior donde estábamos revisando y compartiendo como aquellas anotaciones acerca del evento y acerca de las bases de datos y similar, pues la idea es que hoy vamos a trabajar ya un poquito más sobre el modelo de negocios para que puedan adelantar un poco más, para que tengan esos conceptos también bastante claros. Listo. Entonces, vamos a arrancar o iniciar. Les voy a compartir la presentación del día de hoy. Muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar parte del modelo de negocios de Canvas. Vamos a trabajar lo que son los canales de distribución, el relacionamiento con el cliente básicamente. Listo. De manera inicial. Bueno. Y empecemos. Los canales de distribución. Hombre, en los canales de distribución mucho se ha escuchado acerca de qué son los canales de distribución. Pero realmente, ¿qué son los canales de distribución? ¿Por medio de qué se entiende un canal de distribución? A ver, yo les tengo acá compartida una grafiquita, ¿cierto? Esta grafiquita corresponde a lo que son los canales típicos comerciales de distribución. Esto es a nivel comercial neto. Normalmente los procesos de compra, de venta de un producto se fundamentan en los canales generales de distribución. Un canal finalmente es, no les voy a decir qué es porque ahorita me van a decir. Yo simplemente les voy a contar los ejemplos y los procesos y ustedes ahorita me dicen qué son. ¿Listo? Entonces, los canales, fundamentalmente, los canales directos van del productor al consumidor, tal y como lo vemos acá en el primer nivel. Pocas, nulas o casi nunca se da este tipo de procesos reales, ¿sí? El consumidor difiere del cliente con respecto a que es el cliente, miren, el consumidor, mejor dicho, es la mezcla, el mix de los dos, del cliente y del usuario, ¿sí? Los consumidores, yo creo que esa discusión la habíamos tenido en algún momento pasado, cuando estábamos hablando de cuáles eran los clientes, y creo que Andrés Dovale o Andrés Monroy, Diego Andrés Dovale o Andrés Monroy era uno de los que me comentaban que existía también el elemento consumidor, ¿sí? Pero resulta que el consumidor no es más que la mezcla entre el cliente y usuario, ¿sí? Cuando el cliente y el usuario confluyen en uno mismo, se convierte en un consumidor. Entonces, esto generalmente, ¿cuándo ocurre? El canal directo va desde el productor hasta el consumidor. ¿Cuándo qué? Cuando yo tengo una tienda de algo que produzco, de mismo lo vendo. Generalmente es donde ocurre. En elementos industriales pocas veces ocurre. Los canales detallistas son, el canal le vende, el productor le vende realmente a un detallista o a un minorista que llamamos acá, ¿sí? Y este a su vez le vende al consumidor. Obviamente acá viene un porcentaje de utilidad adherido, añadido. Obviamente ese porcentaje de utilidad que se gana el detallista es simplemente por tener sistemas de bodegaje, sistemas de almacenamiento, sistemas de distribución, sistemas, o sea, el montaje de todo el proceso de publicidad, ¿sí? El productor acá no se preocupa sino por entregarle a este y que este se encargue de entregarle al consumidor, de hacer el proceso. Uno de los canales más comunes es este, donde el canal de productor, ¿sí? El canal de distribución fundamentado en el productor, pasa a los distribuidores le entregan a los detallistas y los detallistas al consumidor. El detallista finalmente termina siendo, por ejemplo, la tienda de su barrio, ¿sí? Entonces, pocas veces también grandes cadenas le venden como productores a los detallistas de manera directa y luego a los consumidores. Ahí vienen procesos como lo pueden ser canales de distribución, como lo son los ventas por catálogo. Eso es un buen ejemplo, donde los distribuidores son sencillamente los que venden los catálogos y los detallistas finalmente son aquellos, perdón, los detallistas son los que venden las ventas por catálogo y los distribuidores son los que les venden a su vez a esos detallistas. También aparecen muchos otros procesos como por ejemplo las bodegas de distribución, ¿sí? Que son los distribuidores
luego los detallistas y finalmente los consumidores. En este proceso de broker, ¿sí? Los brokers son los que sencillamente intermediamos los procesos comerciales. Los canales broker generalmente se utilizan cuando los procesos comerciales o de venta corresponden mucho valor, muchísimo valor. Es decir, por ejemplo, combustibles, carbón, oro, metales pesados, entre otros. Correcto. Los canales broker son muy comunes para ese tipo de sectores económicos. ¿Por qué razón? Porque los que somos broker, me incluyo, sencillamente lo que hacemos es facilitar el proceso entre el productor y el consumidor. Los brokers nos encargamos de hablar con todos estos y reducir procesos de diálogo. Correcto, ese es el trabajo del broker. Entonces nosotros finalmente estamos metidos dentro de la cadena de distribución. Ahora bien, hay que entender cuándo se presenta cada uno de los ejemplos, ¿sí? Y en qué mercados, en qué sectores se presenta. ¿Cuál es la función y labor de cada uno? Entonces, cuando el productor le vende al consumidor es porque tiene una plataforma, uno, o muy robusta, para él encargarse de todo el tema de marketing, mercadeo, comercialización, distribución, etcétera, etcétera, etcétera. O sencillamente porque no tiene muchas de esas cosas y sencillamente él es el mismo emprendedor y a él le toca hacer todos los procesos. El canal detallista productor, ¿en qué consiste? Consiste o se da mucho cuando este productor empieza a crecer y de una u otra forma lo que busca es que un minorista o mayorista le distribuya el producto para que se encargue justamente de que las personas vayan hasta ese lugar y le compren en ese lugar o se encargue directamente de hacer el proceso comercial y de mercadeo del producto. Correcto. Cuando es el canal distribuidor de productor a consumidor mediante distribuidores, ¿sí? El canal, mejor dicho, canal directo, canal detallista y canal distribuidor. Paso por un distribuidor, que es el que le entrega a los detallistas, o sea, varios detallistas, correctos, que son los que entregan al detalle, puntualmente una libra de azúcar, ¿cierto? Una libra de arroz y similar. Se lo entregan al consumidor. Y cuando estoy hablando del canal broker, tengo un intermediador que finalmente le vende o comercializa y habla con los distribuidores, con los detallistas para llegarle al consumidor. Listo. ¿Alguna pregunta está ahí? Los diferentes 4 tipos de canales de distribución convencionales que hay. Señorita Andrea Herrera, yo tengo muchas ganas de escucharla. O de leerla, por lo menos. Otra vez se perdió Andrea Herrera. Bueno, Luis se iba a hablar. Ah, bueno, ya escribió por aquí Andrea Herrera. Dígame, profe. Ay, que más perdí que en Bolatán. Bueno, muy bien. Señorita, señorita, ¿quién era la que iba a hablar ahorita? Creo que era Luisa, una de las Luisas. ¿Queda claro hasta acá qué tipos de canales hay? Canal directo, canal detallista, canal distribuidor y canal broker. Ahí hay varios actores del proceso que son partícipes de llevar el producto hasta el consumidor. Señorita Luisa, ¿qué me estabas diciendo? Qué pena que no te escuché. Hola. Que entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa que fabrica pues un producto y mi misma empresa tiene, digamos, las tiendas donde los va a distribuir, Aquí sería, está. sí. Claro. Bueno, esa era mi duda. Ya, porque el mismo productor Ya. se encarga de llegarle al consumidor. Tú O no tienes sea ningún que, proceso de intermediación en tus tiendas, a no ser, y suele suceder, que tus tiendas se conviertan en algo que en contabilidad administrativa llamamos centro de costos y utilidades. Y ese centro de costos y utilidades agregue o adicione un valor porcentual de utilidad y que se pueda encontrar en esa tienda y también en la fábrica de producción. O sea, es casi que diferente, ¿cierto? Es lo mismo, pero diferente. Simplemente se convierte en
canal detallista, pero con qué? Pero con el mismo nombre. ¿Ya? Ah, bueno, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta ahí? Muy bien. Entonces, miren muchachos, cuando uno revisa los canales de distribución, básicamente en el modelo de Canvas tiene que hacer alusión a esta pregunta. ¿Por qué medio el cliente se entera y recibe nuestros productos o servicios? Esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta que realmente yo me debo de contestar cuando voy a diligenciar en el modelo de Canvas el tema canales de distribución. ¿Correcto? Entonces, ahí vienen varios tipos de canales de distribución, ¿sí? Las redes comerciales. Importante conocer que yo solito no necesariamente soy el que tiene que vender un producto o servicio. Yo puedo generar redes comerciales generales que me permitan fortalecer el proceso de venta, de difusión del producto, ¿sí? Y como bien lo dicen las dos preguntas, mírenlo bien, por dónde se entera el cliente y cómo recibe nuestros productos. Eso es lo que me lleva a ese canal de distribución. Por eso acá viene todo el tema de canales virtuales, que tan de moda están, virtuales y digitales. Se incluyen todo tipo de herramientas digitales virtuales que apoyen el logro del objetivo fundamental, que es llegarle al cliente, tanto en publicidad como en la venta puntual directa del producto. También hay canales presenciales que lo que buscan es el agendamiento de una cita puntual o sencillamente la visita del cliente de manera directa, donde yo le vendo de manera presencial. Entonces, digamos de que hay fortalecimiento en el tema. Vamos a hacer una red comercial donde nos juntamos todas las productoras orgánicas de Santa Elena y a partir de eso, pues sencillamente como red, como organización, vendemos productos a una serie de personas, pero también existen modelos como el virtual o el digital. Obviamente hay muchos elementos que yo puedo utilizar para lograr que el cliente conozca y reconozca mi producto, mi marca y que finalmente lo compre. Pero digamos de que aquí traje estos tres modelitos que son sencillos, hacer redes comerciales, hacer redes virtuales o digitales y el tema presencial donde yo puedo vender casi que por mostrador de manera directa o detallista. Listo. Luisa Fernanda Pineda, ¿queda claro? Sí, profe, está muy Profe, qué claro. pena. A mí se me queda Bienvenido, un poco la Oscar. duda. ¿Cómo, La duda perdón? sobre. Yo, Andrés, sí me queda un poco la duda sobre las redes comerciales. Pues son en sí redes que pueden estar, pues son Muy bien. Mira, comunicaciones. con la sola palabra redes, muchas personas piensan, ah, eso es Internet, ¿cierto? La parte virtual. Entonces aquí está virtuales y digitales. Entonces, como que yo no entiendo, ¿sí o no, Andrés? ¿O me equivoco? Sí, es más, pues sino que, o no sé si de pronto no escuché bien. Pero aquí es donde viene el cuento. Muchos de nosotros desconocemos, porque se los digo, vean, es muy charro de aquí entre nos, bueno, clase aquí está quedando grabado. Varias ocasiones en la universidad, a mí casi que me terminan preguntando docentes de la institución que cuál red conozco yo de algún tema específico, ¿sí? O sea, es increíble porque muchos de nosotros no estamos vinculados a las redes comerciales fundamentalmente, ¿sí? Uno piensa que una red comercial es, ah, no, yo me meto en un grupo de Facebook y ahí estoy en una red comercial. Tiene toda la razón, ¿para qué le voy a decir mentiras? Bueno, o sea, eso es más que claro. Esa es una red comercial, pero no necesariamente son solo virtuales, porque es que redes comerciales también aplica a cooperativas, agremiaciones, asociaciones, ¿sí? Que puedan fundamentar una red general de contacto o de promoción de un producto en un momento determinado cuando estamos hablando de redes comerciales. Un ejemplo típico, Andrés, como para que me lo entiendas, es la promotora de comercio social. La pueden buscar en internet. Patricia Kinkler creo que es la directora de la promotora ONU. Resulta que la promotora de comercio social, ¿qué es lo que hace? Busca todos aquellos productores de pequeños y medianos productos que se puedan vender tanto al por mayor como de manera detallista y finalmente ella se encarga de negociar precios, intermediación,
de negociar todo el producto, de promoverlo, de presentarlo en diferentes cadenas, de llevarlo al éxito, de llevarlo a varias partes. Y por ese canal o esa red comercial es que muchos empiezan a vender pequeños y medianas empresas, ¿correcto? Esa es una red comercial bien interesante. Hay una red que se denomina Red Mujeres Latinoamericanas, por ejemplo, y es una red que tanto tiene presencia virtual, que ustedes lo pueden encontrar en la web, como presencial, donde ellas mismas organizan ruedas de negocios, ferias, eventos y similar, ¿correcto? Entonces, mira que este tipo de redes son simplemente aliados que finalmente terminan siendo estratégicos porque buscan y están interesados en que ese tipo de productos se promocionen y se promuevan, ¿sí? Latinoamérica, ¿qué? Se me olvidó el nombre de esa. Es otra red comercial muy interesante, ¿sí? Las mismas cámaras de comercio te pueden ayudar con algunas redes comerciales de manera puntual. ¿Queda claro, Andrés Monroy, o quieres ser más, que te sea más específico? No, ya verá, ya me quedó muy claro el punto. Gracias, Vale. profe. No necesariamente tiene que ser una red comercial de manera física, porque también puede ser virtual, así como lo tenemos ahí en la parte de abajo, ¿sí? Pero esto aquí hago más alusión a las ventas directas o intermediadas por canales virtuales o digitales. Ejemplo, también hago alusión al tema Mercado Libre como herramienta, ¿sí? Es una herramienta y finalmente también termina siendo una red comercial. Pero porque vuelvo y digo, estoy haciendo alusión a temas virtuales. Pero las redes comerciales también existen de manera presencial, o sea, en físico, para que las tengan muy en cuenta y las busquen y las comparen. Eso es muy importante al momento de hacer alianzas estratégicas, muchachos, y vean que les soy enfático, porque muchas veces ustedes no saben cuáles son sus aliados estratégicos y es fundamental que ustedes empiecen a comprender o a buscar cuáles son sus aliados estratégicos, ¿sí? Al momento de buscar ese tipo de procesos de fortalecimiento empresarial. Muy bien. Entonces acá vienen las dos preguntitas típicas. ¿Cómo harías para llevar la información de tu negocio o empresa a los clientes? ¿Cómo entregarías los productos a tus clientes? Eso es el modelo empresarial del canal de distribución. Correcto. Yo llevar esas dos preguntas a la práctica se convierte en realmente conocer cómo se hacen los canales de distribución. ¿Soy claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? Señoritas, por allá vi que se me conectó Oscar hace rato. Omar. Bueno, y Oscar también. Oscar, ¿te queda claro o no? Canales de distribución. Profe, sí, pero tengo de pronto una preguntita con lo que estabas diciendo hace un ratico, hace un momento. Échela. Respecto a los socios, ¿sí era así? A los socios. Lo que dijiste hace un momentico. Ah, ya. Los aliados estratégicos. Pues exacto, profe. Yo tengo una cuando vos hablas de aliados estratégicos, ¿se puede hablar también de una sociedad en particular? O sea, incluir socios en la empresa o en lo que yo estoy haciendo. Muy bien. Excelente, Oscar. Mira, me adelanto un poquito en el tema porque también vamos a ver ese elemento. Aquí estamos viendo los 9 bloques del modelo de Canvas. Entonces, ese lo tenemos más adelantico. Pero igual, los aliados estratégicos son básicamente aquellas personas, entidades, agremiaciones, redes que estén interesados en que tu negocio o empresa estén en el mercado. Desde ahí se recomienda a todo tipo de emprendedor, hermano, si va a hacer sociedades o va a montar socios como tal de una compañía, esos tienen que convertirse en sus principales aliados estratégicos. Es más, yo siempre comparo una sociedad con un matrimonio. Usted cuando está haciendo una sociedad, hermano, lo que está haciendo es un matrimonio y está certificándolo ante una notaría, ¿ya? O ante una cámara de comercio en su defecto. Usted firma los papeles de matrimonio cuando crea una sociedad. Se le van a presentar problemas, van a pelear contra los socios, se van a reconciliar, se van a terminar dando picos, van a tener momentos felices, momentos tristes. Finalmente lo que están haciendo es tratando de crear una familia, montando negocios, creando hijos, llamado negocios, ¿sí? Y finalmente cultivándolos y llevándolos a su crecimiento y desarrollo. Eso es lo que usted está haciendo cuando está creando una empresa. Por eso yo les digo, esta joda es un modelo orgánico.
Por eso es tan importante el proceso psicológico en la creación de una empresa. Por eso les he sido enfático que el proceso humanista es fundamental para lograr la sostenibilidad y la competitividad de sus empresas. Sin eso, muchachos, estamos jodidos. Si vamos a pensar de que crear una empresa es un proceso administrativo, de una vez les digo, bájense de ese bus, porque esto no es un proceso netamente administrativo. Usted aquí tiene todos los problemas de una familia, todos, sin excepción, ¿ya? No le va a faltar la analogía del hijo marihuanero, el mal empleado que sencillamente llega y le está robando plata, ¿ya? O sea, usted le va a pasar de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces hay que entender que en ese mismo proceso, tener un socio es casi que tener más que un aliado estratégico, es a una novia, ¿ya? A una esposa. Pues para que me lo entienda, señor Oscar. Oscar, ¿te queda claro que es un aliado estratégico o no? Sí, profe, muchas gracias. Y Ahora, otra preguntita. échela, échela. Entonces, ¿el aliado estratégico se puede volver cliente también? El aliado estratégico, sí, señor, se puede volver cliente, porque muchas veces los aliados estratégicos son también proveedores. Suena raro que yo te esté diciendo que un cliente, o sea, vos me estás preguntando por cliente y yo te estoy respondiendo con proveedores. Sí, porque recuerde la sinergia de lo que habíamos hablado en mercado, clientes, proveedores, usuarios y competencia, y que todo dependía del momento T sub N. Entonces ahí viene algo bien particular. Si yo, por ejemplo, hago piezas mecánicas para el desarrollo de máquinas de fundición, y mi aliado estratégico fundamental es un proveedor que me da los elementos de fundición, y el día de mañana él necesita una pieza, una formaleta de fundición, entonces ¿a quién se la va a comprar? Más bien al que yo le vendo los materiales, porque sé qué clase de material estoy vendiendo. Entonces, ese es un ejemplo muy metido en el tema de metalurgia, pero justamente es muy importante que ustedes entiendan que los aliados estratégicos no importa qué categoría tengan. Lo importante es que lo más importante es que ellos estén interesados en que usted esté en el mercado. Eso es lo fundamental de un aliado estratégico. Algunos me preguntan, profe, ¿y un banco? Pues claro, un banco, claro que eso puede ser un aliado estratégico porque a él le interesa que usted siga produciendo y que siga vendiendo para poderle hacer un préstamo, generar créditos y esos créditos que usted se los vaya pagando de manera juiciosa. Hay algunos que me dicen, como tú, profe, un cliente, claro, si el cliente, por ejemplo, solamente encuentra ese tipo de productos en esa ciudad, los encuentra solamente contigo, pues obviamente va a ser tu principal aliado, te va a seguir comprando, te va a seguir requiriendo, te va a seguir planteando opciones, ¿sí? Te va a mejorar las situaciones. Vos le puedes hacer encuestas de satisfacción y bajo un parámetro de algo que vamos a ver ahorita más adelantico, ¿sí? Vas a encontrar de que el cliente lo vas a hacer tu aliado estratégico mediante algo que se llama CRM, Customer Relationship Management, ¿ya? Donde tú vas a tener un relacionamiento y gerencia del cliente, ¿ya? Entonces, básicamente es eso, muchachos. Ustedes tienen que tener muy en cuenta y muy claro que cualquier actor del mercado se puede convertir en su aliado estratégico, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Señor Omar Vallejo, ¿le queda claro? Omar Vallejo nos responde que sí, señor. Muy bien, excelente. Bueno, señores, entonces, sin más preámbulos, aquí les dejo. Son las 6:29 GMT. Les voy a regalar un minuto. 7:00 nos volvemos a ver. Ahí les compartí el vínculo. Soy claro. Denle clic a ese vínculo y les debe abrir el Forms respectivo. Listo, muchachos, ya les abrió. ¿Alguno tuvo problemas? Ok, listo. Bueno, muchachos, ahí los dejo media horita. Nos vemos a las 7:00. Bueno.
Entonces, básicamente, el otro ítem que vamos a trabajar el día de hoy es relacionamiento con el cliente. A ver, muchos hablan de relacionamiento con el cliente, pero muy pocos saben realmente en qué consiste. A ver, yo veo cuál de todos me dice. Señor David Ocampo Grajales, que hace rato que no lo escucho. Cuéntenos cómo entiendes el relacionamiento con el cliente. ¿Qué es para ti el relacionamiento con el cliente? Pues yo creo que el relacionamiento con el cliente va desde la forma de atender hasta la forma de presentar los productos e igualmente darle una información al cliente sobre los productos que va a comprar. Excelente, señor. Muy bien. Muy bien. Señor David sí, ya. Señora Nicole Vanegas, que hace rato que no la escucho. Yo creo que Nicole siempre me escribes por el chat. No importa, espero que nos escribas. ¿Cómo entiendes tú el relacionamiento con el cliente? ¿Qué crees que es? Muy bien. El señor, no, la señorita Manuela Restrepo. Manuela, cuéntanos, ¿qué crees tú que es el relacionamiento con el cliente? Si también lo tienes por chat, sí, cuéntanos. Yo digo que hace referencia como a la, no, hace referencia a la interacción que hay entre la empresa o el negocio con el cliente. Buenísimo. ¿En qué momento? O sea, es decir, ¿cuál interacción? ¿Cuál de todas las interacciones? Grillitos. Muy bien. Jimena, cuéntanos. Así sea por el chat. Pero si puedo escuchar, yo le hablé y se me cayó el internet en ese momento. Ah, vale, vale, no hay lío. Cuéntanos, Profe, cuéntanos. profe, ¿me escucha? Hola. Sí, señora. Listo. Pues yo digo que uno se relaciona a través, pues, con el cliente a través de promociones, descuentos, a través de la publicidad y de lo que la empresa le está ofreciendo al cliente. Muy bien, interesante. Nicole nos dice que la forma en cómo le vendemos y cómo tratamos al cliente. Muy bien. Esa es muy buena analogía y normalmente hasta ahí es hasta donde normalmente entendemos el relacionamiento con el cliente. Siempre nos hemos metido en la cabeza que relacionarnos con el cliente es, bueno, vea señor cliente, yo cómo lo trato al momento de que usted vaya a comprarme, ¿cierto? Yo cómo lo trato, ¿cómo hijo? No, pues quería dar de pronto mi apreciación de pronto de lo que entendía. Échela, échela. Dale, Andrés. Se puede entender como una acción que comienza en el momento en el que presentamos nuestra marca, nuestro producto al cliente, y podemos decir que prácticamente es una acción, pues esa relación, ese relacionamiento es una acción que no termina, porque después de que vendemos, hacemos retroalimentación, este cliente puede ser una referencia para referirnos con futuros clientes. Ojo con eso, porque esa es la parte que normalmente descuidan. Generalmente se entiende por relacionamiento con el cliente, cómo relaciona el cliente yo, mientras lo capto, le llamo la atención, le hago el proceso de venta, le vendí, pare de contar. Muy pocas empresas, ¿sí? Realmente se preocupan qué pasa después. Muy pocos negocios se preocupan qué pasa después. Muy pocas tiendas de barrio, por ejemplo, hacen referencia a quiénes son sus clientes más regulares, cuáles son sus clientes ocasionales y cuáles son sus clientes permanentes o fieles clientes. Los fieles clientes de pronto los conocen porque son los mismos del barrio, pero los ocasionales que van de igual forma y que de una u otra forma también generan ingresos, muy pocas veces lo tienen en relación. Y mucho peor es que ni siquiera a veces conocen cuáles son los teléfonos, dirección y temas de contacto. El relacionamiento con el cliente es fundamental para el desarrollo de toda organización. Y finalmente no deja más que ser que una estrategia de negocio que ubique al cliente como el centro fundamental y principal de las actividades empresariales. Se basa en
un conocimiento altamente estructurado del comportamiento del cliente, ¿sí? O sea, hay que conocer el cliente, reconocer cuál es el segmento en el que yo estoy trabajando, cuáles son sus gustos, afinidades o preferencias, ¿sí? Eso es fundamental para el relacionamiento con el cliente, generando clientes altamente satisfechos que desarrollan una conducta de lealtad. Ojo con el proceso. Nosotros no solamente estamos vendiendo mientras el proceso de venta, sino que seguimos vendiendo, ¿sí? Por más de que el cliente no nos vuelva a comprar, con él estamos vendiendo información y similar. Lo cual produce un proceso maduro de creación, mantenimiento de clientes fieles y rentables para la empresa. ¿Por qué razón traigo esto a colación y tan textual? Ustedes ven que a mí no me gustan los slides con texto, pero miren que se los tengo muy textual, y es porque efectivamente acá estamos dando una definición muy clara de lo que es puntualmente el qué es, qué hace, para qué del relacionamiento con el cliente. Entendido de otras palabras y para mostrarles un fundamento desde el ejemplo. Los clientes y el relacionamiento con el cliente parte por el manejo, gestión y desarrollo de bases de datos. Eso es fundamental. Ya vimos que las bases de datos se contemplan de 3 elementos fundamentales. ¿Cuáles eran? ¿Quién me lo recuerda? Que de hecho los acabaron de ver. Nadie, muy bien. Contactos, ¿sí? Perfil y comercialización. Listo. Esos 3 macroelementos generales contemplan la gestión de las bases de datos. Esos son los tipos de información que yo debo de guardar en una base de datos de mi cliente. Entonces, muchos, ¿ya? Más que hacernos amigos de los clientes, señorita Luisa Márquez. Luisa Márquez nos dice, entonces es hacernos amigos de los clientes, mucho más que amigos de los clientes, es conocer a nuestros clientes, es reconocer qué hacen nuestros clientes para conocer sus tendencias y sus objetivos de vida. A ver, hay un elemento bien fundamental en todo este cuento del relacionamiento con el cliente. Les voy a contar y les voy a hacer la analogía del cuento. Vean, tarjeta de éxito, tarjeta CRM Falabella. Miren que yo acá les puse en este slide esta grafiquita, CRM, ¿ya? Lo que les decía ahorita en inglés, Customer Relationship Management, ¿ya? Gestión del relacionamiento con el cliente. Eso es básicamente lo que dice el CRM. La tarjeta CRM Falabella, todas ellas son elementos para validar y tomar información de ustedes. Eso no es una tarjeta de descuentos. El descuento es lo que usted aprecia normalmente, pero finalmente eso lo que le están haciendo es robándole información, tomando su información. Sí, y que conste que tengo las dos, tarjeta de éxito y tarjeta Falabella, porque accedo a eso. Pero finalmente usted lo que está entregando ahí es lo más importante para ellos, su información y conducta con respecto al almacén. ¿Cuántas veces ingresa? ¿Cuántas veces va? ¿Por cuál caja normalmente usted decide ser atendido? ¿En qué almacenes está visitándolo constantemente? ¿Cuáles son sus datos generales de contacto, su fecha de cumpleaños? Y usted está entregando todas sus tendencias de compra a partir de todo lo que está comprando por medio de la tarjeta o cuando pasa sus puntos. Eso es un sistema justamente para la captación de información y tendencias del mercado. Nosotros, cuando hemos trabajado en software, pues de pronto los que no han revisado un poquito más mi historial o el tema de LinkedIn, yo hace poco justamente estaba haciendo un proceso de consultoría gerencial a la empresa Lobby PMS, donde nosotros estábamos muy enfocados a hacer procesos de revenue completo. Eso existe, muchachos. ¿Qué es eso? Es conocer realmente y predecir realmente cuál va a ser el próximo paso a jugar por parte de un cliente. Entonces, nosotros, cuando digo nosotros, es todos nosotros los emprendedores, debemos de conocer la mayor información posible de un cliente, ¿ya?
no es solamente, y por eso les decía que las bases de datos no se contemplan solamente de esas 3 macrovariables, se contemplan de muchas más, porque entre más usted tenga, pues obviamente muchísimo mejor información va a tener. Pero digamos de que mínimamente para considerar una base de datos tiene que tener esos 3 elementos: contacto, perfil y obviamente el relacionamiento comercial o momento comercial. Entonces, nosotros tenemos que entender el relacionamiento con el cliente, como ustedes bien lo dicen, parte desde el mismo momento de la venta, del proceso de generar información. Muchos emprendedores, por ejemplo, no guardan bases de datos de a quién le mandan información general, sin ser aún clientes eh, compradores en su momento, ¿cierto? Clientes que han pagado por un servicio, sino que simplemente lanzan información a ver quién cae, lanzan el señuelo a ver qué pez cae, qué pez muerde el anzuelo para su proceso de ventas. Y eso es un proceso erróneo en la medida en que tanto al principio como al final lo venimos haciendo mal los emprendedores. Nosotros tenemos que tener una base de datos ampliamente clara y bien gestionada a quienes enviamos la información. Yo entiendo perfectamente a muchos de los emprendedores que tratan de sacar sus procesos de venta comerciales a nivel de Facebook. Los entiendo perfectamente. Uno dice, ah, no, pues, y como dicen ellos, ah, no, marica, yo llego y pongo eso en Facebook a ver quién me lo lee. Sí, muy interesante. Pero Facebook permite elementos de perfil o de filtrado muy interesantes cuando ustedes están haciendo publicidades pagas. Y es aún mejor cuando usted llega y puede tomar la información y generar bases de datos de todos aquellos que realmente pueden mostrar por lo menos un interés en su publicación, porque usted puede hacer alusión a otros temas de interés referentes o referidos que le permitan hacer un mejor relacionamiento con el cliente. El relacionamiento con el cliente parte justamente desde los procesos de publicidad de mi empresa, los procesos de mercadeo, marketing y similar, que tanto nos hacen falta en la universidad aprender y entender, como en los servicios postventa, ¿sí? Lo que dijo Andrés Monroy es muy interesante y es justamente ese feedback o esa retroalimentación que nos da el cliente en un momento determinado acerca del producto. ¿Qué tal le pareció y cómo le pareció? Muy interesante, Andrés. Pero no solamente eso, sino también que el postventa incluye hacerle gestión a la información de datos o de gestión justamente de las tendencias de ese cliente para poder entender cuáles son sus principios de compra, sus principios de adquisición de bienes o servicios en un momento determinado, cuándo los requiere, por qué los requiere y en qué momento. Eso aplica tanto para el tema de servicios como para el tema de productos. Una empresa tan grande como el Éxito, una empresa tan grande como Falabella, son empresas que obviamente pueden gastarse en millones y millones y millones de dólares, posiblemente, de pesos y de dólares, pues obviamente, en este proceso de CRM, en este proceso de seguimiento del cliente. ¿Por qué razón? Porque ellos, el mayor interés es poder conocer tendencias y poder ofrecer tendencias, ¿sí? Poder lanzar procesos de promoción en el momento indicado, de la forma indicada. Muchos dirán, ah, no, es que esto intuitivamente lanzan la promoción o los días de precios especiales cuando viene la prima. No necesariamente, muchachos. Si ustedes se dan cuenta, hay ciertas épocas del año donde llegan promociones y no son primas, ¿ya? Ellos entienden cuáles son las tendencias del mayor número de clientes. Es un proceso muy bonito porque es justamente conocer esos procesos de usted, cómo piensa y vuelve y juega toda la parte de psicología y entendimiento del razonamiento humano, de cómo actúa y por qué actúa y cuáles son los movimientos que usted tiene dentro de todos sus procesos de un año. Entonces, muchachos, el relacionamiento con el cliente no es solamente cómo le llego en publicidad y cómo le vendo el producto, es también cómo lo gestiono para generarle satisfacciones. Recuerden que cuando estábamos haciendo la propuesta de valor hablábamos de todo lo que era generar alegrías, reducir frustraciones y facilitar el trabajo. 3 elementos fundamentales que el cliente tiene que tener siempre en su mente. Entonces, acá es casi que lo mismo, es poder entender cuáles son esos momentos de afinidad que yo puedo generar en afinidad a mi marca o en afinidad a mi producto o servicio. Entonces, por eso no se les haga raro que muchas veces vienen procesos digitales, ahorita que están tan de moda, que ahorita les voy a mencionar algo más de eso. Dentro del tema de la tendencia, muchos emprendedores, en especial emprendedores millennial y posteriores a 2010,
se han enfocado mucho en la comercialización de sus pequeños y medianos productos o pequeñas y medianas empresas a partir de la web. Y eso está excelente, pero muchas veces tenemos que empezar a conocer que el revenue existe y que lo debemos de empezar a generar procesos de predicción, predictivos y generar algoritmos que nos permitan identificar elementos dentro de las bases de datos que podamos generar y crear. Porque de lo contrario, vamos a estar siempre un paso atrás de lo que están haciendo los demás. Personalmente les doy la experiencia, no estoy haciendo procesos de revenue con mis clientes y con mis bases de datos, pero sí estoy haciendo un seguimiento permanente de mis bases de datos para poder entender directamente qué clientes puedo ofrecer qué en qué momento. Todo eso se puede sistematizar y automatizar, y esa es parte de la tendencia de lo que me gustaría comentarles a continuación. Miren, hay un detalle, pues, y ahí les vuelvo y les retomo el tema de la 5G. La 5G, de la cual hemos mencionado tanto y que en redes sociales han sido ustedes tan influenciados en contra de ser enemigos de ellas, es parte de eso, es parte de poder nosotros empezar a hacer elementos de seguimiento comercial. Y finalmente, ¿eso está malo o eso está bueno? Pues eso depende de la ética de cada quien. A nivel comercial eso es muy válido, a nivel empresarial eso es muy válido, a nivel espiritual posiblemente no, ¿cierto? Usted no quiere darle su información completa a un gato que sencillamente quiere venderle algo, porque entonces usted se va a ver influenciado y se va a sentir un ratón de laboratorio que está experimentando y alguien le está moviendo los hilos. Efectivamente, papito, de eso usted ya es testigo hace muchos años y no se ha dado cuenta, ¿ya? Y si no, de hecho, los invito a ver el documental de Netflix y no voy a hacerle publicidad a Netflix ahora, pero pueden buscar el documental. Muy bien, entonces, lleguemos al punto de las principales tendencias digitales, ¿sí? Uno de los elementos que hay en tendencias digitales, y para que ustedes también lo tengan como un relacionamiento, pues, o sea, una identificación casi que permanente, es hablar con los clientes a través de sus canales favoritos. Esto es lo que normalmente los emprendedores hacen, ¿sí? Es hablar con los clientes, pero ojo, ¿sí? Más del 80%, más del 80% de los usuarios de teléfonos inteligentes utilizan algún tipo de aplicación chat, ejemplo WhatsApp, Messenger y similar. Pero nosotros, ¿cómo los gestionamos? ¿Sí? O sea, ustedes pueden tener unas muy buenas bases de datos fundamentadas en su WhatsApp, basadas también en su Facebook, basadas en su Instagram y similar, pero muchas veces no los gestionan. Ustedes gestionan muchas veces como decimos vulgarmente, con pendejadas o simplemente con cosas que no son de valor, posiblemente para el cliente. Eso es importante, entender y reconocer quién es mi cliente, cuál es su perfil. Ejemplo, para que me lo entiendan mejor. Cuando yo estoy haciendo un proceso de venta, ejemplo, vamos a vender un servicio. Lanzamiento en parapente, ¿cierto? Yo vendo el servicio de acompañamiento al lanzamiento en parapente. Ese es mi servicio, pues me lo estoy inventando en este instante. Pero ¿qué resulta? Entonces yo presto mi primer servicio y mi primer cliente es un cliente y yo le levanto el perfil a ese cliente. Es un muchacho de 25 años que llegó con su novia, llegaron del exterior, querían mirar a Medellín desde Los Aires, ¿cierto? En fin. Y empiezo a ver y a guardar esa información de mis clientes, ¿sí? Empiezo a buscar y a digitalizar toda esa información de mi cliente y empiezo a encontrar puntos en común. Empiezo a encontrar que mis primeros 10, 15, 20 clientes o mis primeras 10, 15, 20 personas generalmente son jóvenes, ¿sí? Adultos, que ya tienen un nivel de ingresos importante y que les encantan o los deportes extremos o están notablemente enamorados. Entonces, ahí es donde viene el ejemplo de la tendencia. Empiezo a buscar ese punto de afinidad en común y puedo empezar a generar un diálogo con el cliente de temas en común. No necesariamente tengo que hablar de parapentismo. Puedo hablar de temas románticos, puedo buscarme un blogger en temas románticos, en temas de pareja, o sencillamente si todos mis clientes, o una gran mayoría de mis clientes les encanta o tienen afinidad por viajar, entonces empiezo a mostrarles temas de interés a nivel de viajes, temas de interés a nivel de turismo, y empiezo a influenciar de cierta manera de que el cliente me empiece a seguir, que me empiece a buscar información, que empiece a entender cómo es el tema de los viajes, y empiezo a lanzarle también pantallazos de lo que es el lanzamiento en parapente. ¿Sí me hago entender, hijos míos? O sea,
Ese es el proceso de entendimiento del cliente al cual ustedes deben de llegar en el CRM. Por eso es que ustedes reciben información de tarjeta de éxito o sencillamente puede que no la reciban de tarjeta de éxito. Ustedes muchas veces reciben información que les parece interesante a su correo electrónico, muchas veces a su WhatsApp o algunas otras veces en su Instagram. Usted sencillamente ve pantallazos de información que le pueden sonar interesantes y usted dice, ven, y que hubieran pensado en lo que yo estaba buscando. Tienen toda la razón. A usted sí le están pensando como usted está pensando, porque usted guarda una tendencia en las búsquedas que usted está haciendo permanentemente en la internet y hacen correlación con los diferentes elementos que hay disponibles y por los que normalmente les pagan. ¿Ya? Es por eso que... Sí, hijo mío, cuéntame. Tengo una pregunta. Todas las que quiera. Sino desde que las pueda contestar. Dale, sino que realmente hace rato, desde que, pues creo que la diapositiva anterior, donde veíamos, decía mucho, pues como entablar en sí una relación con el cliente, una buena relación con el cliente, generando clientes altamente satisfechos que desarrollan inicialmente una conducta de lealtad. Pues he pensado mucho en un ejemplo, bueno, un ejemplo no, yo, cierta materia, trabajamos mucho sobre el caso de Starbucks. Pues cierto, que vende simplemente café y comida, pero lo reconocido que es más como por el trato que da a sus clientes. Entonces la pregunta, pues, o lo que me surge es como, si cuando yo planteo mi idea de principio, tengo que pensar en este factor tan diferenciador, o si esto es algo que después de yo montar como tal el negocio, supongamos, voy a ir estructurándolo en la manera de relacionamiento a los clientes. Muy bien, excelente pregunta, señor Andrés. Resulta algo bien particular. Para eso es la herramienta que nosotros estamos creando ahora, que empezamos hace 2 sesiones. El modelo de negocios de Canvas, ¿sí? Así como el modelo Gallo y el modelo de Lean Canvas, son modelos muy, pues en cierta manera muy parecidos, pero que finalmente permiten o facilitan al emprendedor identificar cuáles son los elementos fundamentales antes de crear su negocio. Por eso acá este es tan solo uno de los bloques del modelo de Canvas, sencillo, y es el relacionamiento con el cliente. Entonces, cuando tú estás pensando en montar tu negocio, tu actividad, por eso Canvas te está preguntando por el relacionamiento con el cliente. ¿Cómo te vas a empezar a relacionar con el cliente? Lo que tú me dices de que Starbucks maneja todo el tema de diferenciación a partir del relacionamiento con el cliente en sitio, no es solamente en sitio, hijo mío. Puedes encontrar de que a ti también te tienen una tarjeta de seguimiento, así igualito que como lo empezó a hacer Juan Valdez en el año 2015. Starbucks lo viene implementando desde el año 2001. ¿Ya? Le lleva años luz en ese tema de relacionamiento y de información y de manejo de bases de datos a Juan Valdez. O sea, como para hacer la analogía entre 2 tipos de sistemas de café. Entonces tú encuentras que, por ejemplo, Juan Valdez te está empezando a estimular la compra de los tales combos porque supuestamente empezaron a darse cuenta que el que iba a Juan Valdez ya no va a buscar el tema de prestigio por ir a Juan Valdez, sino que realmente va por una necesidad de un perfil estrato medio, no alto necesariamente, sino que van directamente medio, donde encuentran mucho emprendedor o pequeño empresario que le gusta la tradición nacional y similar. Y tú empiezas a encontrar, yo personalmente, o sea, yo sigo siendo fiel a Juan Valdez, prefiero Juan Valdez que Starbucks, no solamente porque finalmente todos no son nacionales, pero cuando tú empiezas a mirar, ellos te empiezan a mandar información que es de tu interés y que no tiene nada que ver con Juan Valdez. Lo mismo pasa con Starbucks y tú muchas veces puede que no te des cuenta. Y de una u otra forma te están empezando a sesgar a que vayas a Starbucks con la información que te empiezan a mandar, ¿sí? Entonces, efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Uno lo tiene que pensar antes de llevarlo al punto, ¿sí? Bueno, muy bien. Alguien escribió en el chat. ¿Te queda claro, doctor Andrés, o alguna otra pregunta al respecto? No, profe, así ya muy claro. De hecho, esa era la duda puntual. Pero Gracias. antes muy bueno que me hiciste esa salvedad porque me gusta. Bueno, entonces, miren que, como les digo,
nosotros tenemos que entender mucho más a los clientes y por eso la información del perfil que tiene que tener la base de datos. Eso es lo mínimo que ustedes tienen que tener. Yo me acuerdo muchísimo, como si fuera ahora, cuando salió SoftTouch con el tema de los cumpleaños. El tema de los cumpleaños era una gestión de CRM innovadora para su momento y eso pues, se volvió una bola de nieve impresionante porque entonces ellos no tenían un sistema de CRM puntualmente definido, sabían qué querían hacer, pero no sabían el cómo. Entonces encontraron que perdieron mucha información en el proceso. Pues de ese caso sí lo conocimos de primera mano. Era un proceso de asesoría que también se les prestó a ellos en el año 2007, con la universidad se lo prestamos. Entonces, hay un elemento bien fundamental en todo este proceso con llevar a cabo una alimentación de las bases de datos. Si tú no gestionas tu base de datos, pierdes ese el hablar con el cliente, ¿correcto? O sea, si tú vas a hacer un proceso de CRM con tus clientes, que es lo más recomendable para que puedas mantener un feedback permanente con el cliente, que él te retroalimente de cómo esperar y cómo mejorar tu producto o servicio, sencillamente tienes que hacer una gestión buena de tus bases de datos. ¿Listo? Muy bien. Y para eso tienes que aprender a conocer el cliente desde los datos de perfil del cliente. ¿Listo? Otra de las tendencias digitales es la democratización de los datos. ¿Sí? Eso dice, hay datos por doquier. ¿Sí? Totalmente bien definidos. Pero ¿qué pasa? Los consumidores cada vez más se van informando más de estas tendencias y de los manejos de información que les están dando. Entonces, si tú no tienes una buena política de protección de datos, los clientes van a dejar de darte información puntual. O sea, es decir, casi que el cliente tiene que decir, vea, yo estoy de acuerdo con que usted me perfile a mí, pero no que otros me perfilen por intermedio suyo, que eso es realmente lo que más está ocurriendo. ¿Caso qué? Las macro redes sociales, como quiénes, como Facebook, Google. Google no es una red social, profesor. Sí es una red social, ustedes no se han dado cuenta. Eso es lo que pasa, es una gran red donde usted tiene un montón de información, usted se inscribe a un montón de portales y ellos están a su vez retroalimentando unas grandes bases de datos. ¿Sí? 5G, señores, 5G. Entonces, ¿a dónde viene este cuento? Las bases de datos como tal deben de ser de uso privado de las organizaciones, no deben de contemplar dominio público. Eso es muy claro para muchos de los elementos que ustedes hoy están viviendo y lo ven a cada instante cuando ingresan sus datos o información a ciertos sistemas. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a manejar esa tendencia desde el punto de vista también jurídico, si van a entrar a hacer CRM desde los temas digitales. ¿Listo? El control de la conversación finalmente termina estando en manos del cliente, pero yo tengo que sesgar al cliente para que su conversación gire en torno a mi tema de interés. Entonces está bien de que el cliente tiene que tomar la bandera. El cliente hoy en día es el que toma la decisión de cuándo salirse de una red social, de cuándo salirse de seguir un grupo, de cuándo dejar de darle a usted un link o like fundamentalmente a sus publicaciones, pero yo tengo que hacer elementos de calidad. Entonces, en las tendencias digitales, si usted está pensando en tener sus elementos de comercialización, de sus canales de distribución, por eso acabamos de continuar con el tema de canales, si yo estoy pensando en volcarme a temas digitales, tengo que ser muy realista y entender que el cliente es el que toma la decisión de qué ver y qué no ver. Pero yo tengo la potestad de entregarle elementos de calidad. Ahí es donde viene el tema de los influencers que muchos están manejando hoy en día. Se vio mucho y ya se volvió casi que una estrategia cliché, el que donde alguien que hacía, por ejemplo, champú o que confeccionaba ropa interior para dama, le regala una ropa interior a Tatiana de los Ríos para que se la ponga y en su Instagram se tome una foto con la ropa interior y le dé like. Y ese es el pago de ella por la ropa interior que yo le mandé a ella. Ya estamos muchos aburridos de ese tipo de estrategias, pero aún siguen funcionando con algunas clases o perfiles de clientes.
Entonces eso hay que entenderlo, hay que saber en que eso es también una tendencia que, digamos, va en decrecimiento, pero que aún se está utilizando. Los influencers y los youtubers también fueron de una u otra forma unos elementos o herramientas comerciales muy importantes también para plataformas digitales y para algunos otros elementos de tendencia. Usted como youtuber en su momento, en los años 2015, 2016, 2017, tranquilamente usted podía montar, simplemente escoger que YouTube le subiera publicidad de la que ellos consideraran con el fin de que usted, perdón, que ellos mismos pudieran recibir dinero de esa publicidad. Pero YouTube claramente sabía cuáles eran los perfiles de los clientes que lo estaban visitando a usted como youtuber y obviamente usted le generaban más recursos, pero ellos ganaban el doble o muchas veces el triple de lo que usted finalmente le están facturando. ¿Por qué razón? Porque la empresa busca justamente un revenue completo para que le llegue la información a usted obligatoria o sencillamente sesgada, y eso lo pueden ver los que trabajamos mucho con YouTube, que usted puede generar de que usted tiene que ver la publicidad si quiere seguir viendo el contenido. Entonces, ese tipo de estrategias a usted le permiten venderle sí o sí, meterle por los ojos al cliente esos procesos. Es más, muchachos, hay hasta herramientas que permiten supuestamente saltarse los modelos, los comerciales o los infogramas de todas estas redes sociales. Y usted cree que los utiliza. Falso de toda falsedad. Usted se los salta, usted no los ve, pero finalmente sí los facturan y sí entra usted dentro de las estadísticas. Usted entró, usted lo tuvo que haber visto y si no lo vio, sencillamente es porque tiene este aplicativo. Y si tiene este aplicativo, entonces ¿por dónde más lo vamos a bombardear para que usted pueda entrar y ver la publicidad que necesitamos? Y antes es peor porque le aumentan, cuando usted llega y quita supuestamente la publicidad de YouTube, usted llega mucha más información por otro tipo de canales que usted dice, yo no le he mandado esta información a nadie, pero le llegan porque justamente usted tiene ese tipo de bloqueos y ese tipo de bloqueos hacen que, digamos, la bola o el algoritmo empiece a generar elementos que usted lo puedan bombardear comercialmente de manera puntual y exclusiva, ¿ya? Entonces, si eso está ahí, entonces nosotros tenemos que entender que justamente el cliente bien puede tomar la decisión de verlo, de no verlo, pero también usted tiene esa potestad. Esto sí que es bien importante. Los temas de inteligencia artificial. Definitivamente estamos en pañales en inteligencia artificial. A nivel global, muy pocas empresas a nivel mundial están manejando de manera adecuada el tema de inteligencia artificial y muchos piensan que tener un chatbot es la solución a un proceso de inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que permite es generar algoritmos predictivos como el revenue que me definan claramente cuál es la tendencia puntual y qué producto, servicio, promoción de manera directa le puedo ofrecer a qué cliente. En el tema de servicio de atención al cliente es exactamente igual. Yo tengo que validar y verificar predictivamente qué va a necesitar el cliente. Mientras que los chatbots generalmente te ofrecen un montón de opciones que tú seguramente ni necesitas, ¿cierto? Y ahí es donde están perdiendo muchas veces fidelidad de lo que es hacer el seguimiento del cliente, hacer un buen relacionamiento con el cliente cuando están implementando sus chatbots. Y se los puedo mostrar, por ejemplo, ingresen a la DIAN. Ustedes, el chatbot de la DIAN es una porquería, y lo puedo decir abiertamente en esta grabación. Ay, un momento, yo se estaba grabando, así. Y lo puedo decir abiertamente en esta grabación, es una porquería porque definitivamente usted le mandan es un montón de opciones, sí, muy, muy chévere. Usted puede llegar y seleccionar información, pero la DIAN teniendo tanta, hijo de madre, información, acceso a la información de nosotros, o sea, no tiene cómo validar que uno, si por ejemplo es empresario, le preguntan todavía si usted está consultando como persona natural o como persona jurídica, cuando uno siempre está desde el mismo equipo consultando temas jurídicos. De una vez, vea, usted es empresa, usted hace esto y y necesita esto, ¿sí? Temas predictivos del manejo de inteligencia artificial. Eso es también tendencia. ¿Por qué se los estoy mencionando? Ustedes dirán, no, posiblemente los emprendimientos de nosotros no requieran inteligencia artificial. Falso de toda falsedad. Me acuerdo que el año pasado, justamente,
di en la Nacional unas conferencias de 4G, ¿sí? No de 5G, sino de 4G. Y hablamos del tema de los chatbots y hablamos del tema predictivo de las impresoras 3D y todo el tema del Internet de las cosas, y que definitivamente todo eso lo que querían era integrar sistemas de información predictivos para la toma de decisiones predictivas y entender mejor la psicología humana en procura de lograr hacer con las personas lo que se quiere. Y efectivamente eso es lo que se está haciendo. Usted puede sesgar a los clientes, usted puede sesgar la toma de decisiones de muchas personas, pero ojo, que la inteligencia artificial no está fuera del alcance de un emprendedor. Hay programas, hay software libre, y hay plataformas que a usted le permiten hacer seguimientos de inteligencia artificial sin ser un gran programador de algoritmos, ¿ya? Entonces, casi que el llamado es manténganse actualizados, no se pierdan de ese panorama, ¿ya? ¿Y a dónde viene el cuento? Necesitamos que ustedes empiecen a construir su propio CRM. Monten su propio CRM. Yo quiero que hablemos de esto un poco más en la próxima sesión, y para eso les voy a pedir de que definan una estrategia innovadora para tener su propio CRM, ¿ya? Esas bases de datos, busquen un contacto en particular, definan el perfil de ese contacto, ¿sí? Y definan cuáles son los elementos que usted considera necesarios para llevar a cabo su estrategia de CRM. Quiero que lo hagan para el concepto de empresa que tienen ahora. Profe, pero es que no hemos hecho la fórmula, profe, si usted no... No, esto no demanda hacer la fórmula, esto demanda que usted simplemente piense en una estrategia innovadora para hacer CRM, coja a alguien que cumpla con el perfil de compra de sus productos o servicios dentro del modelo de negocios que usted va a llevar a cabo acá, y pregunte o sense o sencillamente cuestione la información del perfil que usted requiere para hacerle seguimiento a los clientes. Y eso lo vamos a discutir, a evaluar, a revisar en la próxima sesión. Señores, preguntas. ¿Es claro hasta ahora o no? Señor José Ángel. Sí, profe, es claro. Bueno, señorita Manuela Restrepo. Sí, profe, claro. Ah, bueno. Muy bien, muchachos. Entonces, si no tienen preguntas, antes de decirles que es todo por hoy, quiero decirles, 21 personas contestaron el sistema de productividad 5. Solo 21 personas. Si hay alguno de acá que lo estaba contestando y no lo terminó, por favor, debe escribirme por WhatsApp. Se lo habilito por un tiempo determinado para que lo termine. Correcto, si no había alcanzado. Pero a cada uno se lo voy a dar en un horario diferente, porque no quiero que los que no asistieron vayan a presentar este productividad 5 que es tan importante. ¿Vale? Listo, señores. Un placer, se les quiere. Un abrazo a todos. Profe. Hijo. Profe. Profe, pues yo lo estaba llenando y le di enviar y me dijo cómo lo sentimos, se cerró algo así. Claro, porque yo lo cerré a las 7:02. Ya. Esos personas como tú, Mauricio, son los que yo necesito que me escriban por el WhatsApp. Yo se los habilito en un tiempo determinado. ¿Listo? No tienes problema. Simplemente me escribes al WhatsApp, profe. Voy a habilitar de nuevo la evaluación. Yo soy Tales y termino esto y ya, de una. Sí, porque yo estaba haciéndolo y pues llegó un momento en que se cayó el WhatsApp, el Zoom, y tuve que volver a ingresar, pero estaba llenándolo y no sé qué pasó y lo fui a enviar y problema con no me dejó. respecto al foro. Son plataformas diferentes. Vale. Tú no te preocupes, Mauricio, yo te abro el espacio. Simplemente es que me escribas por WhatsApp porque yo sé que tú estás dentro de los participantes del día de hoy. Aquí a mí me queda el registro de a quienes se los puedo habilitar. Como les digo, no quiero que
Los que no estuvieron lo presenten, porque en total somos 37 y hoy vinieron 25. 26 estuvimos en lo máximo, 27, perdón. ¿Ya? Y solo 21 lo diligenciaron. Entonces no quiero que alguien se salga de esos 27. ¿Listo? Bueno, ya muchachos, pues Oscar, yo no me voy a poner a averiguar. Oscar me pregunta, profe, mi respuesta sí le llegó. Pues como te digo,